Venga, entonces, chicos, tenemos por un lado el enunciado de la primera parte, que es la que vais a hacer individual. Nos dice que vamos a trabajar con la base de datos de AMECO, de la Comisión Europea, para repasar la ley de OCUN, que luego os recuerdo que es. Dentro de la carpeta de AMECO se nos van a abrir un montón de subcarpetas. Queremos la 1 y la 6. De aquí, la 1. Oye, chicos, atrás silencio, que si no, luego es un lío el vídeo. Vale, este es mi Excel con el que voy a trabajar, que tenéis que abrir uno nuevo. Y este es el Excel 1 de AMECO. ¿Estáis todos con esta descarga? Yo lo que he hecho ha sido para la prueba guiada de otras clases y la que vamos a coger aquí, como ya tengo la solución hecha de varias veces, cogemos, por ejemplo, Bélgica, que es el que cogí yo el otro día. Entonces, le damos dentro de Country, desclicar todos, y cogemos este de aquí, que es que aparece en inglés, ya lo sabéis siempre todo. Le damos a aceptar. Y luego lo siguiente que tengo que ver es qué años me pide la prueba. Voy a cerrar mi libro de inglés, a ver, que si no me lío. Ay, que se me ha quedado bloqueado. ¿Qué años me pide, chicos? Del 90 al 2000. Bueno, pone 2022, pero si hay alguno más reciente, más reciente. Los últimos que tenemos disponibles, que sean fiables y que sean reales, son hasta el 24, porque el 25 no ha acabado y el 26 tampoco. Entonces son proyecciones que se espera que pasen, pero no son reales. Así que tenemos que coger dentro de nuestro Excel del 90, del año 90 al 2024. Es decir, borro hasta el 89 incluido para que me empiece en el 90 y borro 24 y 25. O sea, tengo que tener el país seleccionado, en este caso Bélgica, y luego los años del 90 al 24. ¿Todos bien? Gonzalo, ¿cómo vas? Y borrar 25 y 26. Borro 25 y 26, sí, porque esos datos no están disponibles todavía, son previsiones a futuro. ¿Estáis todos aquí? Ignacio, por ahí. Una pregunta, Clara. ¿Cómo haces cuando borras los años anteriores, ponerlo directamente pegado a...? Es que tienes que coger todo esto así. Y dentro de aquí botón derecho y eliminar. No le puedes dar a borrar contenido ni nada de eso. Venga, entonces, chicos, voy a ver dentro de la carpeta 1 qué me pide. De la carpeta 1, si es que lo tenéis aquí súper bien, os lo ha hecho el profe de por la tarde, ya todo masticadito, que esta la he cogido de él. Ana, ¿qué te pasa? Venga, a ver. De la carpeta 1 queremos estos códigos, que es la tasa de desempleo y luego la tasa natural de paro. ¿Os acordáis de lo que era la NAIRU o no? Voy para allá. ¿Qué era la NAIRU? Que eso se entra en el tema 4. Exactamente. O sea, paro cero no existe en ningún país. Entonces, es un porcentaje de paro en el cual la economía puede funcionar a largo plazo porque siempre va a existir paro. Hay gente que voluntariamente no quiere trabajar. Sí, lo del desempleo friccional, sectores que están en crisis, que por lo que sea, si el ciclo económico, imagínate, el sector de la construcción está mal, ese paro tiene que existir. La gente que, yo que sé, tiene un bebé y se quiere dedicar un año y medio a cuidar al bebé, pues también tiene, en ese caso, que dejar de trabajar si quiere optar por la otra opción. Entonces, es una tasa de paro, pero la cual no perjudica a la economía ni causa inflación. Esa es la tasa de paro que nos estamos bajando. O sea, la normal y la ¿ya? ¿Sí? Pero si baja esa tasa de paro, hay inflación. Y eso también es malo. Claro, os lo explico en el vídeo también eso, sí. De hecho, claro, el problema pasa, Álvaro, que cuando la tasa de desempleo es muy baja, hay inflación. Porque las empresas, lo que os conté en el vídeo, tienen que pagar más a los trabajadores y ese aumento de subida de sueldos de los trabajadores tiene que repercutir en los compradores por un aumento de los precios. Entonces, claro, si antes pagabas 1.500 a un trabajador y ahora le pagas 1.700, esos 200 adicionales por cada uno de los empleados, tú luego lo repercutes en los bienes y servicios. Entonces, claro, al final no hay nada perfecto. Es decir, si el desempleo es bajo, para el país es bueno porque se produce más, pero también lleva asociado, claro,
el concepto de la inflación. Venga, ¿estáis todos por aquí? Queremos estos códigos, chicos. Cogemos este de aquí, que es la NAIRU, el de ZNAWRU. Ahí. Dentro del código desclicamos todos, pinchamos el de NAIRU, aceptamos y buscamos el otro. A ver el otro cuál es. ZUTN. Ese también lo queremos. ZUTN. Acordaos que le tenemos que dar a agregar a la selección del filtro actual. Si no, quita uno y pone el otro y queremos los dos. Así se os tiene que quedar. ¿El qué? Esta es la NAIRU y esta es la tasa de desempleo real. Que luego veremos cuál es la diferencia entre una tasa y la otra. Hay una pregunta que te lo pide. Gon, tío, ¿qué haces? Deja el móvil ya. Chicos, por atrás, ¿cómo vais? Fátima. ¿Sí? ¿Lo tenéis así? Pues, Clara. ¿Puedes repetir el último paso? Sí. Lo de los códigos. Sí. Tenéis que darle... O sea, tenéis este, entiendo, ¿no? ¿Os aparece este? No, desde ZUTN, el segundo con las señales. Pues nada, le das aquí y pones, imagínate, yo qué sé, Z, el que sea, y le das a agregar. Tú tienes uno, a ver, que os lo repito. Imagínate, lo tenéis así y queremos añadir un filtro nuevo. Pues dentro de aquí buscamos el que nos interesa, que era este, ¿no? Y le damos aquí a agregar a la selección del libro actual. Y ya tendréis los dos que nos pide de la carpeta 1. ¿Correcto? ¿Todos? ¿Sí? Era Bélgica, ¿no? Sí, Bélgica, sí. Irene, ¿cómo vais por ahí? Pues lo copiamos. Bueno, voy a borrar, por ejemplo, esta, la del subcapítulo, que no la quiero, y la unidad de medida, que tampoco la quiero. ¿Borraste? Sí, me voy a quedar... Uy, es que el país tampoco lo quiero en realidad. He borrado la de la unidad de medida y el subtítulo. O sea, me voy a quedar con esto de aquí. Sí, porque es que el país, como estamos haciendo solo uno, no hace falta ni cogerlo. Si fuesen varios sí lo copio, pero como vamos a trabajar toda la práctica con el mismo, lo cogí aleatorio, ¿eh? No cogí este por un motivo u otro. Fue como, venga, cojo este y ya está. Genial, pues ¿os acordáis de cómo pegaba esto para que se me pusiesen los años en lugar de en horizontal, en vertical? Muy bien. Botón derecho, pegado especial, y le doy aquí a las flechitas, transponer. Entonces, ahora ya lo que tenéis que hacer es esto de aquí, lo cambiamos como siempre a años. Esto de aquí, tasa real de paro. Tasa real, paro, desempleo, como lo queráis llamar. Venga, desempleo, no sé cómo lo queráis llamar. Tasa natural de paro. Bueno, pues lo llamamos este también paro, para llamarlo todo igual. Y luego pues ponerle, no sé, los colores que queráis. Yo lo que he hecho ha sido, para saber que estos datos son de una carpeta y otros de otra, he puesto amarillo, por ejemplo, los de la carpeta 1 y ahora aquí los de la carpeta 6 en otro color los ponemos. ¿Habéis copiado todos? ¿Lo tenéis así? Mirad que esté del 90 al 24. Chicos. Hugo, por ahí atrás. ¿Estáis? Daniela, ¿cómo vas? ¿Qué te pasa? ¿Y Claudia, tú? Bien. Álvaro, ¿tú lo tienes igual? Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando me digáis avanzo para buscar dentro de la carpeta 6 lo que necesito. Yo voy cerrando la 1, que ya de esta no quiero nada. O sea, la puedo eliminar.
Sí. Sí, porque si no nos lía. Yo ahora lo que hago es que dentro de la Dameco abro las 6 para buscar las otras variables que me pide. Pero no copies todo, pero solo esas tres, porque si no te pone mal. ¿Tenéis la carpeta 6 abierta? Vamos a filtrar lo de siempre, país y años de momento, que eso sí sabéis. La 1 ya no se necesita, ¿no? No, yo la he borrado directamente. Esto y los años igual. Quiero del 90 al 24. ¿Estáis todos en la carpeta 6? ¿Habéis filtrado Bélgica y los años? Es que no deja de editar lo que estoy. ¿El que no te deja? El habilitar edición. Y antes me ha dejado habilitar no guardado. A ver. Sí. ¿Esta qué carpeta es? Es que dice que la has borrado, no sé qué, no tienes la carpeta descargada. Mira, si lo quieres mirar, que lo he puesto aquí. ¿Esto aquí? Sí, están analizando. Ah, pero te sale así. Ya está, ya está. Pues Bélgica y los años. Daniela, pruebas. Bien, Gonzalo. Ahora comienzo. ¿Pero qué estás haciendo? Aparte de nada. Es que estoy haciendo lo de Diego, pero de que no te enteramos. Pero que luego os dejo tiempo. Primero atiende esta y luego os dejo tiempo para la otra. Pero da igual, que luego os dejo tiempo para hacer esa. Que se lo están pasando cosas. Venga. Una pregunta. Esa luego os dejo Sí lo está haciendo. Ah, Digo, cuando una vez tenemos ya los dos del 1, ¿cómo hacíamos lo de...? transponer. Sí. Copiado especial, transponer. No, pegado especial. Jaime. También está ¿Cómo Pero se sí, hace? sí, no. Tienes que saber Yo me voy a quedar aquí hasta las 5, ¿eh? ¿Lo hacemos después? Primero atender esta. Que tenéis el vídeo. Venga, chicos, ¿ya? Irene, ¿ya? Hacemos lo mismo que en Ameco, ¿no? Pues de años y de país sí, y luego de códigos tenemos que coger otros distintos que son los que nos dice el enunciado. Ahora vemos cuáles son. Que son lo del PIB real, el valor añadido bruto y tal. ¿Qué? 1990. Incluido, hasta el 24 incluido. Chicos, vamos a filtrar los códigos. Me fijo en cuáles me pide, que son estos de aquí. El GDP a precios constantes, el GDP potencial y el valor añadido bruto. Así que busco mis códigos, deselecciono todo, me pide este, el potencial y luego me pide el... Este, ¿no? A ver si se me ponen los tres. Ay, no. Tengo que ir de uno en uno. OVG. A ver, OVGD, este de aquí. GE. Sí, pero ese sí que se me ha puesto, el VGE. Me falta el D, yo creo. Y luego falta un último, que es el del P, el potencial. ¿Cómo es? A ver, lo podemos buscar directamente, si no. Este, el de la P de potencial. Tenemos que tener estos tres. ¿Así? Bueno, pues podemos ir borrando también la del subcapítulo y la de la unidad de medida.
Y nos quedamos con esto y lo copiamos a nuestro Excel. Del último no hay datos, hay que borrarlo, ahora os digo. O sea, aquí, pegado especial, transponer, y me sale así. Los voy a ir cambiando los nombres. Este es el PIB real. Este de aquí el PIB potencial. Y este de aquí el valor añadido bruto. ¿Lo tenéis? Bueno, pues esta es la extracción de datos. Y yo lo dejo indicado lo que os digo. Que, a ver, me parece bien porque ya os habéis acostumbrado todos a hacerlo como yo lo hago y luego es más fácil. Lo tenéis todos siempre ya así. Ay, no, así no, así. Y luego ya vamos con pregunta A, B, C o 1, 2, 3, lo que nos pida. La extracción de datos ya la tenemos. Que es preparar el Excel con todo esto de aquí, que es la bajada de datos de Ameco. Y ahora tenemos que poner pregunta A. Pero cuando estéis todos, me avisáis. ¿Os da así? Voy a quitar decimales. Aquí, quitar decimales. Y este dato de aquí lo borro porque es que no hay datos disponibles, pero bueno. Para que luego la fórmula no nos salga con error. Mirar a ver si os da igual. ¿Todos bien? Venga, pues pregunta, yo lo que os digo, como ya lo tengo hecho, para tardar menos tiempo, cojo esto de aquí, los titulitos, pero mirar a ver qué nos pide la pregunta A. ¿Qué nos pide la pregunta A? Leer el enunciado. Muy bien, pero ¿con respecto a qué? Porque te hace dos preguntas en el A y en la B, que son de output gap. Compara el PIB real con el potencial, ¿verdad? O sea, de momento lo que hemos hecho en la prueba 3. Esto lo sabéis hacer, ¿no? Hacemos el PIB real menos el PIB potencial entre el PIB potencial. Ay. A ver, lo voy a poner con paréntesis, que si no... ¿Todos lo tenéis así? Iñaki, por ahí. Poner el color que queráis. O poner todos iguales, da igual. O sea, eso ya como queráis. La pregunta solo nos dice eso, ¿no? Dice, calcule la brecha de producción de su economía, en este caso la de Bélgica, utilizando el PIB real. Genial. Vamos a la B. Dice, repita el apartado anterior con el valor añadido real, o sea, el bruto, en lugar del PIB como variable de producción. ¿Aquí qué me está diciendo? La pregunta B. ¿Qué me dice? No está aquí, la voy a copiar porque son los años. El valor añadido real es el PIB bruto. O sea, el PIB... El valor añadido bruto. ¿Qué era el valor añadido bruto? ¿Quién lo sabe? Lo vimos en el tema 1. ¿No os acordáis? ¿Alguien lo recuerda o no? Tiene el valor añadido bruto. Sí. ¿Qué es? Venga, buscadlo. ¿Qué era? Lo vimos, es que justamente en el tema 1, como muy al principio. Lo que representa
Aumentar el valor de una empresa. A ver, no exactamente. Es el de la producción total menos los consumidores. De hecho, os dije que había varias formas de medir el PIB y en una de ellas salía lo del valor añadido bruto y os conté que era. Lo de... Venga, pero decidme la definición mejor. Más exacta. O sea, es PIB también, ¿no? Es producción ¿Pero de qué? Vale, tanto es la producción y eficiencia. de las empresas. Está relacionado con la producción de las empresas y sirve para medir la eficiencia. Sí. Voy a ir copiando de aquí. A ver. Copio el enunciado. Ah, bueno, voy a hacer así. Yo ya porque lo tengo hecho, para tardar menos, pero vosotros hacerlo de cero. Avisadme cuando lo tengáis. ¿Tenemos en cuenta el 2024? Sí. Como en el caso de... Ah, bueno, no, entonces va a haber que borrarlo. Para el gráfico. ¿Lo tenéis, chicos? ¿Sí? Ahora nos pide eso, la brecha de producción, pero del valor añadido bruto. ¿Cómo se calcula? Igual, pero en vez de PIB. Muy bien. O sea, en lugar del PIB real yo cojo este menos el potencial. A ver, siempre tenemos en cuenta el potencial. Y todo ello entre el potencial. ¡Ostras! Y acordaos que dentro de lo del valor añadido bruto lo que hacía es que el valor de los bienes y servicios que se habían producido en un país le tenían que restar los insumos intermedios. Acordaos. Y este no tiene en cuenta los impuestos, por cierto. Venga, ¿lo tenéis ya, chicos? Chicos, ¿lo tenéis? ¿Sí? ¿Todos? Irene por ahí atrás, Fátima. ¿Hasta aquí todos bien? Vamos a ver qué nos pregunta. Dice, represente ambas brechas de producción en un solo gráfico. Venga, pues cogemos estas... Bueno, a ver un segundo, que este era el que había que borrar, ¿no? Este de aquí lo tengo que borrar porque no tengo datos. Era lo que os decía antes. ¿Habéis borrado esta... Chicos, esta fila la habéis borrado? Está en blanco porque si no luego el gráfico os va a salir un poco distorsionado. Sí, porque aquí acordaos que ponía que no había datos disponibles. Entonces yo la he borrado y esta de aquí la borro. Venga, pues cogemos esta de aquí, bueno, las dos columnas, la de años y el output gap de la brecha de producción del PIB real con respecto al potencial y cogemos la del valor añadido bruto. Y creamos un gráfico que ahora os digo porque va a haber que hacer una modificación nueva. Uno de líneas está bien. Este, bueno, el que nos salía ahí. Este. Pero tenemos que hacer... Ah, bueno, en este no hace falta. No, en este no hace falta. En el que hay que hacer modificaciones en el otro. Este sale bien. A ver, así vamos a poner aquí brecha del título, brecha de producción.
PIB real respecto al potencial y brecha de producción, valor añadido respecto PIB potencial. Voy a poner el título un poco más pequeño porque si no... ¿Os acordáis de que esto hay que bajarlo, verdad? Pero en esto no hay que hacer más modificaciones, solamente esa. El gráfico ya ha salido bien. ¿Os da así? Esta sería mi pregunta C. ¿Así, chicos? No sé. Encima todo pasa en esta clase siempre. No sé. Ya, madre mía. ¿Lo tenéis así? ¿El gráfico? Es que este sale bien porque está todo en la misma escala, pero vamos a ver que en el siguiente hay que hacer modificaciones. Chicos, por atrás. Ana, ¿lo tienes así? Sí, yo sí. ¿Igualito? Igualito. Fátima, Daniela, por ahí. No, ¿por qué? Vale, es porque a lo mejor esta no la tienes en blanco. Te sale una línea para abajo. O te salen líneas así, dices rectas. No, eso es por el gráfico que has cogido. Vete a los gráficos. Creía que decías una línea para abajo. A ver. No, pero coge otro gráfico. No tienes los gráficos. Ah, pero es que ya sé lo que te pasa. Es que te falta. Esto de aquí lo tienes que borrar. Te digo, este de aquí, este gráfico, es porque tú has tenido en cuenta, has cogido todo esto y todo esto. Pero tú tienes que coger esto y los años otra vez no, tienes que coger esto. Ya, me estoy diciendo eso. ¿Por qué? A ver, este de aquí, ¿cómo lo puedo borrar esto? Y ahora, no sé, el gráfico. Y este de aquí también, ¿no? Bórralo. Vale, ahora coge todo esto, o sea, la de los años y esa, y dale a command y coges esta de aquí entera. Es aquí para abajo. Y ahora crea gráfico. Bueno, pues este también lo puedes crear. No da igual, eso ahora lo da igual. Y si le das a más gráficos, otro tipo de gráfico, es que no te deja ver. No te deja ver. Esto pasa que no hay los años. Lo puedo hacer y le das a todo sin cambiar todo. Ya, pero me parece que no es nada. O sea, has cogido todo esto de aquí y has cogido esta, ¿no? Sí, ya acabo de ver. Vale, dale, o sea, vuelve a crear. Fátima, ¿cómo vas? ¿Has creado gráfico? Sí. ¿Sí? ¿Y te sale igual? Vale. Claro, voy a cambiar. Digo, nosotros tenemos 0,0. Cuando cojas los años, exacto. Y luego lo haces y esto lo usas así. Cuando se crece, claro. 1, 2, Y si coges el de abajo, o sea, es que a lo mejor es porque lo has cogido esta de aquí. Entonces no lo coge todo, cuando coge, entonces os digo, con todas estas clases y luego a mí, y los años también cogen. Dale a la gráfico, a ver si la puedes. Los años no. ¿El resto cómo vais? ¿Sí?
Has cambiado solo lo de etiqueta. Sí, es que en este no otro que hay que hacer otra... O sea, hay que poner como 2 ejes para que la escala sea distinta, ahora os cuento, pero en este no hay que hacer nada. Cambiar el título y bajarlo de los años. ¿Todos hasta aquí? Pregunta D. Dice, calcule la brecha de desempleo como la diferencia entre la tasa de paro y la NAIRU. Pues nada, lo hacemos. Yo lo que os digo, lo tengo aquí, los titulitos, pero vosotros ponerlo. Pregunta C era el gráfico, ¿verdad, Clara? ¿El? El gráfico era la C. Sí. Y ahora te pregunta en la D la brecha de desempleo entre la real y la NAIRU. Copiar los años. Y ahora nada, es restar una menos la otra. De todas formas, nos lo dice aquí el enunciado. Entre la tasa de paro y la NAIRU. Me voy y veo cuál es la tasa de paro y la NAIRU. O sea, hago este menos este. Venga, a ver, igual a este menos este, para ver cuál es la diferencia. Es solo el paro menos la tasa natural. Sí, la diferencia entre ambos conceptos, nada más. Y en esta no me dice nada más, la D, ¿no? No hay que comentar de momento ni nada. Vale, a ver, chicos. La pregunta E, que es hacer... Venga, entonces, es que se me había olvidado darle a grabar. Estamos dentro de Ameco, hemos repasado lo que es la ley de Okun, que luego os lo vuelvo a contar porque lo pregunta en una de las cuestiones de abajo, y te dice que dentro de este enlace que te descargues las carpetas la 1 y la 6. ¿Estáis todos ahí? Yo es que ya las tengo descargadas de otras clases, lo que os he dicho. ¿Todos estáis ahí? ¿Tenéis un Excel abierto? Yo no. Lo voy a abrir. Porque tengo el, no sé, alguno que he hecho con otra clase. Venga, entonces, lo primero, me dice que... Ay, voy a coger el enunciado. Que me vaya a la carpeta de Ameco 1. Venga, pues abrir la número 1. Y se os abre un Excel con un montón de información y de países, de códigos, etc. ¿Correcto? Y de años. ¿Estáis todos aquí? Porque están la información que queremos buscar está en esas carpetas. O sea, si te fijas, a ver, me lo ha pasado lo que os digo, un profe de por la tarde, y está todo bastante bien explicadito, porque si veis, esta tablita de aquí te dice de la carpeta 1 qué es lo que tienes que coger y de la carpeta 6 qué es lo que tienes que coger. Tú piensas que si yo no te digo la carpeta te vuelves loco. O sea, hay un montón de carpetas de Ameco con un montón de códigos. Si no te doy alguna pista, tú no sabes en qué carpeta buscar. O sea, sería imposible. Entonces, lo que ha hecho el profe, que se llama Alejandro, nos ha dejado aquí indicado lo que tenemos que buscar. Venga, así que de la primera carpeta, de la de Ameco 1, nos pide estos 2 códigos de aquí, que son la tasa de paro real y la tasa de paro natural. ¿Quién recuerda qué es la tasa de paro natural? Que lo cuento en el vídeo del tema 4. ¿Alguien lo recuerda, la tasa de paro natural? ¿Nadie sabe lo que es la tasa de paro natural? ¿La NAIRU? ¿No? Pues es una tasa de desempleo que digamos que no pasa nada porque esté... O sea, al final pensad que en una economía la tasa de paro nunca va a ser cero, o sea, es imposible, es inviable. Entonces es una tasa de paro que dentro de lo que cabe para la economía no es mala. Es decir, a largo plazo no causa inflación y a largo plazo no tiene consecuencias negativas. Es una tasa de paro que para la economía digamos que está ok. ¿Por qué? Porque pensad que hay un montón de gente pues que, no sé, que voluntariamente decide dejar de trabajar. Personas que tienen un bebé y dicen, venga, yo los 2 primeros años me quiero dedicar al cuidado de mis hijos. Eso es un desempleo friccional, pero es un desempleo voluntario y está desempleada, pero es algo natural. Vale, otro ejemplo, sectores que, por ejemplo, están en crisis. Típico sector de la construcción, por ejemplo, no sé, en 2008-2009, que estaba en crisis. Ese tipo de sectores también causan desempleo. Entonces, todos esos trabajos, de alguna manera,
Lo que les pasa es que, claro, va a tener gente que esté desempleada, pero es una tasa que el país puede soportar, ¿vale? Que a largo plazo no pasa nada porque esté. Y luego está la tasa de paro real, que es la tasa de paro que tiene el país, que muchas veces coincide con que es mayor que la Nairu. Y entonces eso es cuando sí que puede ser un problema a nivel económico. Venga, entonces queremos, por un lado, estos dos códigos, el de la Nairu y el de la tasa de paro real. Y nada, yo lo que hago es copiar los codiguitos. Ahora os digo el país que hemos cogido de prueba. Pero bueno, vamos a buscar los códigos, que hemos empezado por los códigos aquí. De los códigos desclico todo. Clico la Nairu, la tasa de paro natural. Y tengo que coger también la real, que es ZUTN. Venga, pues ZUTN. ZUTN. Agregar a la selección actual y tengo estos, ¿vale? O sea, estos códigos. ¿De país cuál he cogido? De país cogí uno aleatorio, o sea, cogí Bélgica aleatorio, entonces vamos a hacer este, que como ya tengo la solución para ver si, o sea, si está bien o no, que este país es con el que lo hice. Venga, pero vamos, que podría ser cualquiera. Esta práctica es súper sencillita. Cogemos Bélgica y ya se nos ha quedado el Excel de esta manera. ¿Lo tenéis así? Pues vamos a leer qué periodos nos pide. Dice, ahora para el país que le ha sido asignado y en el periodo del 90 al 22 o lo más reciente que haya. Vale, de este lo más reciente que hay es del 24. O sea que cogemos del 90 al 24. Me cargo todo esto. Ahí. Todo esto fuera. Dime, Carlos. Que a mí no me coge El que no te coge. el ZTUL, solo me coge la NAI. ¿Por qué? No. Ah, pero porque no le has dado a agregar el filtro actual, a lo mejor, ¿no? Buscar a ese. Si yo pongo. ¿Qué años teníamos que coger? Del 90 al 24 incluidos. Ah, Dale a. Hay una pestañita arriba que pone agregar al filtro actual. Si no, no se te va, Vale. no te va a coger. ¿Ya sí? ¿Qué? No, porque son predicciones a futuro, entonces las predicciones no las queremos. ¿Y por qué lo hicimos? Lo elimino y me aparece otra vez test. ¿Eso cómo se hacía? ¿Por qué lo hacemos hasta 2024? A ver, un segundo por partes. Marta, ¿qué te sucede? No, no pasa nada. No, voy por filas, a ver. Que cuando elimino los años se me vuelve a aparecer. Porque los estás eliminando mal. No los puedes eliminar así. Dale para atrás. O sea, quita todo esto. No, que no lo he eliminado. Pero que es que así no. ¿Por qué? Porque tienes que cogerlo desde. A ver, tienes que cogerlo. Bueno, no sé si así te va a dejar. Primero borrar contenido. No, tienes que darle a eliminar filas. Esa idea. no lo doy a eliminar? Ah, no, pero es que así no. Yo lo que hago es cojo así. A ver. Así. Vale. A ver. Así, y ahora borra todo esto. Pero eliminar, ¿no? Eliminar. Vale, Ya está. bien. Claro, si le das al contenido con los filtros y tal, se te va a despajarizar todo. Y no lo puedes hacer seleccionando, si tienes que ser desde arriba Todo. cogiendo las letras. Vale, Sí. Pedro, Y entonces el 25 y el 26 no tampoco. tienes que coger del 90 incluido al 24 incluido, borra las predicciones del 25 y el 26 y lo anterior. Vale. O sea, de no sé qué año, del 50 al 89, fuera. Vale. Juan, ¿no? ¿Bien? Vale. ¿Sí? Que bueno, dice que como el más reciente, si los datos empiezan más tarde del 90. En este caso sería hasta el 22. Bueno, lo hemos cogido al 24, da igual. Cógelo al 24 y ya está. Jorge, ¿duda? ¿No? ¿A todos os da bien? el 90 al 24, ¿no? Sí, yo lo he cogido hasta el 24, que son los datos así, hasta el último disponible que hay, Y lo de las hasta el más reciente. cosas estas que eliminábamos. ¿De qué? Ah, sí, ahora voy. Venga, ¿lo tenéis ya? El subcapítulo este, fuera. La unidad de medida, fuera. Y en realidad aquí, como toda la práctica es de Bélgica, esto no lo queremos para nada. Si fuesen varios países sí lo suelo dejar, pero cuando es uno solo no lo voy a coger. ¿Lo tenéis así todos? Vale, ya se me olvidó. ¿Sí? Venga, pues cogemos desde aquí, desde el título, hasta final de los años.
ahora sí que me pasa lo que estaba pasando ayer. Ya, yo no lo he quitado porque es que no. ¿El qué? Cuando quitas el país, te vuelve a aparecer todo sin... ¿Cómo que si quitas el país? ¿Pero por qué has Sí, quitado el lo- país? lo quitan. Ah, pero dices si borras lo del país. Sí, No la borréis porque como está filtrada, claro. ¿sabes? Te vuelve No, a no, no. aparecer. Por eso yo no la he dejado aquí. La dejo, pero no la cojo. Venga, copiamos. ¿Qué has eliminado entonces? Nada. Eh, Nada de medida. eliminado lo de la medida y lo del subcapítulo. Creo, y ya está. Tenéis que tener el título. Ay. El título, los años. Y ya, ¿no? Sí, ya está, el código tampoco lo queremos. Venga, copiamos. Y en nuestro Excel nuevo, acordaos de cómo se le daba. ¿Os acordáis? Transponer. Muy bien, pegado especial. Ahí. Pegado especial y transponer. Aquí, a estas flechitas. Y nos aparece así. Yo esto ya lo cambio, pongo aquí años. Y esto lo pongo en español. Tasa de paro real. Tasa paro Nairu. ¿Qué es lo que os digo? Es una tasa de paro que no se considera mala para la economía porque siempre tiene que existir. No causa inflación a largo plazo. Es que no sé si lo sabéis, pero cuando la tasa de empleabilidad es muy elevada, es decir, cuando el paro es muy bajo, eso suele llevar asociado una inflación. ¿Lo sabéis o no? Pensadlo, si mucha gente está empleada, es decir, la tasa de paro es baja, eso causa inflación en el país. ¿Por qué? También lo cuento en el vídeo. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto. O sea, Claro, tú piensas que si cuanta más gente hay empleada, normalmente los salarios suben. Y también explico en el vídeo por qué suben. Entonces, si esos salarios suben a la empresa, si antes le costaba a cada trabajador, me lo invento, 1.500 euros y ahora está pagando 1.700, esos 200 de diferencia que está pagando por cada trabajador adicional lo tiene que repercutir luego en el precio de los bienes y servicios que vende. Entonces, eso conlleva una inflación del país, ¿vale? Carlos, ¿qué? Que no me deja transponer. Me sale una cosa rara en pegado especial. ¿Por qué? A ver. ¿Has copiado en plan tirando de arriba o copiando unas celdas? Subo las celdas. ¿Qué has copiado de...? Sí. Vale, espérate. Has copiado todo bien, ¿no? O sea... Sí, tengo esto. Bueno, es que esto si lo quito se aparece un No, montón. pero cógelo, nada. Tú cógelo desde aquí. Hasta aquí. Así. Vamos a darle aquí. ¿Dónde está tu Excel? Ahí sí. Sí. Este. Sí. Vale. Sí. Vale, voy a enviarle aquí. Es que no sé. Sí, sí. ¿Por qué te sale así? No sé. Y no lo estás haciendo online ni nada, ¿no? No, es Pues, antiguo. ¿Puedes conseguir? ¿por qué no te llevo? Porque me voy mañana a la feria. Qué raro, ¿no? Y no voy a estar hasta el domingo. Tengo que hacer con un grupo de derecho. Bueno, digo unos que estudian economía. O sea, Rarísimo. no iba a decir de... ¿No será porque como no en derecho o algo así? No, economía, creo que está en la facultad de derecho. Que no tengo ni idea de dónde está. Es que claro, si Pero no hay lo que acabas probar normal. Y bueno, ahora desde aquí. Y se desde puede- aquí, claro, te digo, si lo haces desde aquí no pegado Es especial. que sí, está. O sea, con ese hombre no tengo ni idea. Qué cosa más rara, ¿no? El proyecto. A ver, ¿cuál tienes? ¿Qué versión tienes? De Excel. Sí. No sé. 2010, pero pone. Es que me parece muy raro que no te deje. A ver. Bueno, esto, chicos, irlo cambiando al español, ponerle los colores que queráis. Ah, mira, ya está. ¿Qué le pasaba? O sea, lo he pegado otra vez, lo he cogido desde las filas. ¿Desde dónde? Desde las filas, he cogido 2, 3, 4, todo. ¿Y ya te ha dejado así? Y he podido copiar, pegar, sí. Qué raro. Sí, sí. No, yo le iba a buscar en el chat GPT, digo, si no lo buscamos en el chat GPT. Ya está. Bueno, vamos a poner, no sé, los colores que queráis, venga, algo que más o menos se vea. Venga, pues ahora vamos a la siguiente carpeta. Esta ya la podéis cerrar, la de la 1, la de Ameco 1 fuera. ¿Desea guardar los cambios? No.
Vamos a la carpeta 6, que es la siguiente. Ameco 6. Cogemos igual de ejemplo Bélgica, que es el que yo cogí en su día. Y los años del 90 al 24. A mí me gusta coger siempre hasta el último que esté disponible, porque nos da como más fiabilidad y más información. Venga, entonces aquí igual filtramos de momento por Bélgica y los años los mismos. Borramos del 60 al 89. Eliminar todo. Pues qué raro, Carlos, lo que te ha pasado. 24 y 25 también fuera. Y ahora vamos a ver qué códigos nos pide. Nos pide el PIB normal, el PIB potencial y el valor añadido bruto, que son estos códigos de aquí. OVG, vale, a ver. ¿Qué año habíamos eliminado? 24, 25. Hemos eliminado el 24 al 25 y del 60 al 89. El 24 lo dejamos. O sea, 25 y 26, perdón. 25 y 26 fuera, que son las predicciones a futuro, y luego del 60 al 89 fuera. O sea, queremos del 90 al 24 incluido. Así que me habías liado con eso, con el 24. No, me he liado yo al hablar. Venga, OVG, y de aquí, ¿cuáles nos pedía? Nos pide el, vale, sí, el OVGD, nos pide el potencial y este, vale, estos tres, ¿no? Pues aquí se nos tienen que quedar los tres que queremos. Luego ya les cambiamos el nombre. Vemos a cuál hace referencia a cada uno y lo renombramos. ¿Todos os da así? ¿La extracción de datos, Dameco? ¿Sí? Chicos, ¿así o no? Venga, pues igual, copiamos. Ah, bueno, el subchapter no. Y esto tampoco. Eliminamos la unidad de medida y el subcapítulo y copiamos desde el título hasta el final de lo de los años. Que por cierto, aquí hay uno que no está disponible. Esto lo vamos a tener luego que borrar. ¿El qué? No, eso yo preguntar si hay un año que no está disponible. Nada, lo quitas, lo dejas en blanco. Porque si no, luego la fórmula, cuando tú lo formules, te va a dar error. Y los gráficos no te van a salir. Entonces ahora lo quitamos. Lo copiamos en nuestro Excel nuevo. Igual dándole a transponer. Bueno, lo de los años en realidad es que esto sí que lo tenemos que quitar. Aquí. ¿Lo tenéis así todos? ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a renombrar. Este es el PIB real, normal, o el PIB, vamos, a precios constantes. Este es el PIB potencial. Y este es el valor añadido bruto. ¿Sabéis lo que es el valor añadido bruto o no? Chicos, ¿sabéis lo que es el valor añadido bruto? ¿Qué es? Es el valor de la producción de los bienes y servicios de una economía, es decir, lo que producen las empresas menos los consumos intermedios. O sea, el valor que han aportado las empresas en el proceso de la producción. Venga. Lo tenéis que tener así. Joder, qué colores más feos estoy cogiendo. ¿Lo tenéis todos así? ¿Sí? Yo ya sabéis que suelo quitar decimales, salvo cuando me dan, imaginar, los resultados del output gap y tal, 0,0009 tal, ahí sí que los dejo porque si no me va a salir en todas las filas ceros. Pero si no, suelo quitarlos y le dejo 2. ¿Lo tenéis así? Venga, pues vamos a titular esto extracción de datos. Que es como la primera parte antes de hacer las preguntas.
¿Lo tenéis todos? A mí no me hace caso. ¿Se te ha quedado pillado? ¿O No, qué le pasa? que en lo de los códigos me selecciona todos. Y sigo poniéndole y no. ¿Y si lo haces de uno en uno? Tampoco. ¿Por qué no? A ver. Hazlo de uno en uno. Es que esto lo tengo. Aquí primero quito. Sí, quita todo, ¿vale? Y entonces, Quitas todo y dale a V, ¿ves? Y ya, y me tiene todo seleccionado. pero quítalo. Quita el de la A, Todo. quita el de la A. Ah, y este no. Ese no, ese lo quieres. Y el de la T tampoco. Este tampoco. Y este. O sea, No, solo- ese sí, el de arriba no. Ah. El de la T no, ese sí. Estos son los que quiero. Sí. ¿No? Y ya le. Y a ver, dale aquí un segundo y si no luego le damos a lo de la A. Vale, ahora. Sí, ya está. Nada, solo copias y lo pegas en el tuyo nuevo. Y os tiene que dar Que era esto sí. desde el 90. ¿Cuántos Sí. decimales has dicho que ponemos? 2. 2 salvo lo que os he dicho. Cuando estáis calculando, por ejemplo, la brecha de producción y el resultado te da 0,0009 tal. Ahí es que si no pones decimales te va a aparecer todo ceros. Pero si no, así está bien. ¿Lo tenéis así? El último dato de 2024. Lo borramos. El de valor añadido. Sí, lo borramos ya. ¿Así bien, chicos? ¿Os da? ¿Igual? ¿O no? Primero Chicos. ¿dónde lo has pegado para que se. Para transponer? Le das a aquí, a pegado especial, y luego de aquí se te aparecen como distintos pegados y uno que tiene unas flechitas. Sí, pero. No, que directamente lo pones aquí. A ver. No, ya está. ¿Lo has hecho? ¿Te aparece ya traspuesto? ¿Sí? Sí, lo único que. Claro, me aparecen los años y no sé qué, pero eso lo tengo que quitar. En los años yo he quitado esa columna. Se ha dejado aquí como los años y luego todos los indicadores que me han pedido. He puesto como por colores los de la tabla 1 en azul y los de la 6 en verde, pero vamos. Lo tenéis así, ¿no? Continuamos. Dice, ahora para el país que le ha sido asignado, hemos cogido Bélgica, y para este año calcule la brecha de producción de su economía utilizando el PIB real. Vale, brecha de producción. Yo, es que como tengo aquí lo de los titulitos ya, yo los cojo de aquí, pero bueno, poner pregunta A. A Meco ya lo. Sí, yo la voy a borrar también. Esta ya fuera. Y ahora nos pide eso, la brecha de producción del PIB real con respecto al potencial. Bueno, es que voy a quitarle de AutoCAD porque en realidad ya tenemos aquí el nombre en inglés, o sea, en español. Brecha de producción del PIB real respecto al potencial. Avisadme cuando lo tengáis. A la derecha de poner, o sea, brecha de producción. ¿Dónde pone? Yo he puesto, es que como luego nos pide otra brecha de producción, aquí lo que he puesto ha sido cuál me pide en el apartado A, que es el PIB real con respecto al potencial. Y ahora lo calculamos. Avisadme cuando lo tengáis. Que esta formulita la vimos en el tema 3. ¿Cómo se hacía? Venga, el PIB real menos ¿qué? Bueno, sí, potencial. ¿Entre qué? Entre potencial. Entre el potencial, muy bien. Aquí lo que os digo, suelo dejar alguno más porque si no, por ejemplo, en esta casilla de aquí me va a aparecer, si dejo 2, 0,00. Es real menos potencial entre potencial. Sí, real menos potencial entre potencial. ¿Ya, chicos? Pues vamos a la pregunta B. La A ya está hecha. Dice B, repita el apartado anterior con el valor añadido real. Vale, el valor añadido, en lugar del PIB.
Venga, pues lo hacemos. Yo lo que os digo, ya lo tengo aquí, pues para tardar un poco menos. Copio los enunciados, o sea, los titulitos. En este, ¿qué tendré que hacer? Si es el valor añadido, el valor bruto, bueno, el valor añadido bruto con respecto al PIB potencial, en este caso, ¿qué tengo que coger en lugar del PIB? En lugar del PIB real, ¿qué tengo que coger? Este, ¿no? Que es lo que me dice, menos el potencial entre el potencial. A valor añadido con respecto al PIB potencial. Sí. El valor añadido bruto. O sea, en lugar de coger el PIB real, coges el valor añadido bruto. Y te dice que tengas en cuenta el PIB potencial, ¿no? Sí, siempre respecto al PIB potencial. En vez de PIB real es valor añadido. Sí. O sea, en lugar de tener en cuenta el PIB real, ahora tienes en cuenta el valor añadido bruto con respecto al PIB potencial. Mirar a ver si lo tenéis así. ¿Cómo al revés? No, tienes que tener en cuenta en lugar de el PIB real, el valor añadido bruto. Que, repito, el valor añadido bruto es el valor de los bienes y servicios que han producido las empresas en una economía y descontándolos, arrestándole los consumos intermedios, o sea, lo que las empresas aportan al proceso de producción. ¿Con cuántos decimales lo hacemos? ¿Con 5? A ver, yo aquí he mirado a ver y he dejado 3. Porque en este no hay... O sea, no hay nada de 0,00 como en otros. En el de la brecha, o sea, del valor añadido, ¿cuál es la razón? Nada, es la misma que la otra, solo que teniendo en cuenta el valor añadido. O sea, es el valor añadido bruto menos el potencial entre el potencial. En 2024 no lo hacemos, ¿no? El de 2024 debería de aparecer en blanco, si no, mira, lo tenemos que borrar, porque, claro, es que si no luego nos va a distorsionar el gráfico. Este lo podemos borrar ya, porque como no hay datos, si no, coge como que es un 0 y no es verdad. Lo dejamos así en blanquito y ya está. ¿Lo tenéis? A ver. C. Represente ambas brechas de producción en un solo gráfico. En este gráfico no había que tocar nada porque lo haces y te sale bien, pero en los otros que nos pides sí que vamos a tener que hacer cosas. En este nada. Simplemente lo que hacemos siempre, cogemos estas dos columnas y esta de aquí. O sea, las dos brechas de producción que hemos calculado. Hasta el 23, ¿no? Sí, si se me queda hasta el 24 luego lo cambio, porque si no... A ver. No sé si se me ha cogido el 20... Bueno, hasta aquí. Hasta el 23, porque si no el último dato va a considerar que es un 0. Y ahora nada, le damos a gráfico. Hacemos uno de líneas. Uy, qué raro está saliendo. A ver. Sí, también. No, pues no, así está mal. 24. Bueno, lo cambiamos. Y ya está. Una línea así. Este. Sí, pero qué raro, porque debería de aparecer, a ver. El de- Ah, vale, no. Porque vas a tener que coger el 24, si no, no, ya sé lo que pasa. Por eso cogí el 24. Sin coger los años, o sea, sin seleccionar los años, pero cogiendo el dato 2024 me sale. Claro, pero porque has cogido este valor, ¿no? Sí, pero no he cogido los datos, o sea, los años. Claro. De ninguna Si no cogiendo columna. los datos, si no cogiendo los datos de las dos columnas me sale. No, mira. A ver, yo creo que era por eso. A ver, creo que así sí que sale si coges el último. Es que claro, al no tener ahí dato, no encajan las columnas. Pero creo que así sí que te tiene que salir. Mira, ¿ves? Así sí. ¿Qué hay que hacer? Coger, nada, las dos columnas enteras, aunque no haya dato en el último. Sí, voy. Ah, con todo. Con todo, porque ¿sabes qué pasa? Que si tú coges en esta columna hasta la 37
y en esta hasta la 36 no te encajan luego las cosas. Entonces no Excel no, o sea, como que no lo pilla. Entonces, bueno, no pasa nada. A ver, ahora voy para allá. Voy a bajar esto. ¿Sabéis bajarlo, no? Lo de formato al eje, que esto os lo he dicho 800 veces. Vale, en este es que no había que hacer cambios. Tienes que cogerlo de arriba. Lo de años y no. Tienes que coger estas dos columnas enteras hasta el final y esta entera hasta el final. Si la coges hasta el 23, te sale una línea porque no, o sea, no pilla esa casilla, entonces no encaja. Pero también con lo de brecha, no sé qué. Sí, con los titulitos, sí, para que luego te salga la leyenda. Mirar a ver si os da así, si nos ayudo. A mí no me sale. Que por cierto, esta voy a poner qué pregunta es, que es la C. Pregunta C. Voy. A ver, ¿por qué no te sale? ¿A dónde le has dado? No sabes. No, pero esto está mal, pero. A ver. Has cogido. Este, ¿no? Este. ¿Has cogido todo así? Sí. Ah, pero por usar. Sí, cógelo así. Donde tienes lo de los gráficos, insertar, así con recomendados. Mira, aquí ya lo tienes. Ah, Este. y no estamos haciendo esto. Nada, sí. Ya está. ¿Pero me Solucionado. ayuda? Una cosa, a ver, no me sale. A ver, Juan, ¿qué te pasa? Escoge No esto. sé gráfico. Ya, ¿por qué? Mira, selecciona los datos. Sí. Ah, pero aquí como me da A mí me con pasa lo los. mismo. Tienes que irte a insertar. ¿Lo has cogido así? Gráfico recomendado. Recomendados. Ah, me está quedando entonces. Ah, ok. Este. Gráficos. Porque te salía uno como en blanco y luego el segundo este. Nada. Y borras. O sea, me salía el título como y los bajas años esto. sobre Ah, bueno, el bajas esto. Sí. Borras título y bajas eso. No hay que hacer nada de este. ¿Qué pasa? Es la C, ¿no? Representa sí. No, eso estaba mal. Ese gráfico. ¿Y estos? Sí. A ver. ¿Y los números te encajan? Es que no me he entendido. Son menos. O sea, los números te dan igual, ¿no? Entiendo. 23, 68, Sí, da igual. 01. Vale, este de aquí es que este está mal. Esto es así. Esto es un cero. Ah, vale. En ese no hay datos. Mira a ver si estoy cogiendo todo hasta aquí arriba, te da ahora. Pablo, ¿cómo vas? Bien. ¿Bien? ¿No estás perdido ni nada? No, no. Edu, igual por aquí, ¿cómo ves? Bien. ¿Cómo se selecciona un poco? Con el control. Así. Y ahora control. Y coges esta, coges toda esa. Ay, pues no veo, ¿no? Ah, porque a lo mejor el control es con coma. Así, igual que es con coma. Así. Sí, control con coma. Así. Y dale a acabar esto, insertar gráfico. Gráficos recomendados, pincha ahí. Este. Brecha de desempleo. Sí. Es que no sé qué había pasado, que no está grabando o algo. Brecha de desempleo, sí. Y entonces hay que restar la pasada. Sí, la tasa de, sí, es lo que nos dice, la tasa de paro real, o sea, esta de aquí, menos la NAIRU, que es la que sería la tasa natural de paro de cualquier país. Y ya está. Ya lo tenemos este. ¿Cuál es la fórmula? La tasa de paro real menos la NAIRU, que es la natural. Sin partir de la aire. Nada. La diferencia de una menos la otra. Melanie, Carlos, ¿cómo vais por ahí? ¿Sí? Nota, ¿el gráfico cómo se comentaría? Ahora lo vamos a comentar ahora. O sea, lo que pasa es que lo he dejado para el final los comentarios, Ah, vale. pero da tiempo de sobra hacerlo.
Sobre todo el que te dice que lo relaciones con lo de la ley de Okun. Ahora os digo lo que hay que escribir. Bueno, algo similar a lo que yo os he puesto, tampoco tiene que estar ahí exacto. Venga, ¿ya lo tenéis así, la D? Pues a ver qué más nos pide. Es que en estos de momento no, pero luego sí. En el E y en el F sí los tienes que comentar y eso lo que he hecho ha sido dejarlo para el final, los comentarios. Realices, en este gráfico ya os adelanto que hay que hacer una cosa, pero bueno, realice un gráfico que muestre la evolución de la brecha de producción medida con el PIB real y la de desempleo a lo largo del tiempo. Vale, a ver, pues tenemos que coger esta de aquí, ¿no? La brecha de producción del PIB real respecto al PIB potencial y la brecha de desempleo, que es esta de aquí. Y ahora, al hacer el gráfico, os va a salir así. Sí, bueno, os va a salir así y lo tenemos que modificar porque si no esta línea aquí plana no nos dice nada, no nos da información. Y esto pasa porque las escalas como el sistema de medida no son los mismos y los tenemos que cambiar nosotros. Pero bueno, ahora, de momento clicar y que se os quede así. El título del gráfico, como ya abajo tengo la leyenda, yo lo quito. Avisadme cuando lo tengáis así. O sea, pero que has cogido años. He cogido... Espera un segundo. Es que a mí nunca me sale el gráfico tal cual. Que sí, hombre, te tiene que salir. A ver. Siempre tengo que modificarlo yo porque nunca me sale. Dale a los recomendados. Yo no tengo eso. ¿Por qué no tienes eso? Porque no estoy con el de OneDrive. No, pero el mío no es de OneDrive. El mío es normal, es el Excel normal. Ahora voy para allá. Pero no, bueno. A ver. ¿Qué te pasa? O sea, cojo esto, ¿no? Coges eso y la del desempleo. Esa sí los años, sí. ¿Vale? Hasta 24. Sí, todo. Y ahora le das a insertar gráfico. ¿Y no tienes los recomendados ahí? A ver. Es una versión antigua, sí, pero. Que siempre lo de ahí, siempre tengo que modificarlo yo. ¿Pero tú crees que es por una versión más antigua? Yo no sé. Yo no sé cuál tengo. Hasta 2010. O sea, se ve. Claro, es que así no te se vas ve a- distinto el formato. Tienes esta seleccionada y esta. Ah, que si no lo cambio yo a mano. Ya, pero vaya rollo, ¿no? Y claro, le des al que le des, te va a salir así. Ostras. Pues has cogido todo seguro, ¿no? Sí. Has cogido todo. Bueno, espera, vamos a Bueno, en arriba todo, ¿no? Eh, Coges los datos. no, coge los títulos. Ah, Haz así, a los títulos, y luego control. Y esto de aquí, hasta ahí. A ver si no se me ha ido esto. Y ahora dentro de los gráficos, espera, de los gráficos de líneas. Qué cosa rara, ¿no? Tienes la brecha de producción, que es lo que nos pide. Y esto está seleccionado, ¿no? Entiendo. sí, primero sí. Y no puedes darle como a los gráficos. ¿Qué hay? O sea, no me sale cómo te sale la verdad. No, pero ni siquiera te sale lo de para ver tipos de gráficos. A mí me salen aquí como un montón y ya veo cuál es el que tiene sentido, ¿sabes? Con el que uno te dan el modelo foto. Sí, pero es que no me gusta, no sé, o sea, no lo uso. Uso siempre esto. Claro, es que así no nada te va a salir. Da igual, si no lo cambio a mano. Sí, lo vas a tener que cambiar a mano. A mí te ha salido tal cual, ¿no? Así. Claro. Vale, ¿qué os pasa? Como no habías dicho tú que se bajaba él. ¿Me vas a preguntar de cómo se bajan los años otra vez abajo? Sí. Y me suicido luego, ¿qué? Bueno, A ver, tienes que clicar, botón de... Es que os lo he dicho tantas veces que de verdad no me escucháis, botón derecho. Pero pincha ahí, como para darle formato al eje, ¿dónde está? Dar formato al eje. Baja para abajo, etiquetas. Vete como ahí. Bajo el eje. Ya está. No me preguntéis nunca más eso, porque es que os lo he dicho ya 20.000 veces. me has dicho que hay que arreglar. De momento lo tenéis que tener así. Decidme si lo tenéis así o no. Sí. Sí, pero así si os fijáis, la línea azul está un poco regulera. Hay que cambiarla. Pues esta línea azul que es plana, ¿cómo comentamos luego esto? Es imposible.
Os voy diciendo mientras el resto, los que no tenéis el gráfico de momento así montado, lo vais construyendo. Hombre, si añades más decimales, te saldrá distinta. No. Tampoco. Con el más. La alternativa es dándole aquí a gráfico recomendado y luego aquí en todos los gráficos a los combinados. A ver, ¿voy para atrás o qué? Bueno, aunque lo repites, ¿Y ahora qué? Tienes que pinchar en el gráfico y luego le das a gráficos recomendados y dentro de gráficos recomendados a combinado. Y tenéis que tener una pantalla similar a esta. ¿La tenéis o no? ¿Sí? Pues aquí es donde tenéis que, en lugar de poner columnas agrupadas, darle al de líneas. A mí Mac por lo menos no me parece así. El primero, ¿no? Ahora voy para allá. Y aquí en Mac es un poco diferente, ahora voy para allá. Y en eje secundario. Y ya sí es otra cosa. Yo he hecho otro que era mucho más rápido. He clicado en la línea. ¿Y le has dado a eje secundario directamente? Sí, también se puede hacer así. Y también poner los números abajo. Y claro, y los números hay que ponerlo abajo, pero si os fijáis ya tenemos dos ejes, cada uno con su medida correspondiente. Es que si no, por el tipo de escala, como estamos cogiendo dos variables distintas, cada uno con una escala, este solamente te coge una de ellas. Entonces, claro, una línea te sale muy plana, pero no es la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo de los dos ejes para que así cada una tenga el suyo propio, cada variable. Voy para allá. Darme un segundo. A ver, ¿a quién no le sale? Le di clic en la línea azul, la que está plana, y le puse en secundaria. Y ya. Sí, se puede hacer así también. Dale a eje secundario, dale a la línea. ¿Cuál es la que te sale planita? Ah, no, pero si tú ya lo tienes bien. Claro, pero porque la pongo antes. Ah, vale, tú pinchas en tu línea y luego sobre esa línea que te sale planita le das a eje secundario y te sale. ya está. Jorge, por ahí, Gracias. Nico, No parece lo de gráfico recomendado. ¿te has perdido? Que no parece lo de gráfico. Vale, pues no pasa nada. Tú, en tu caso, le das aquí. A ver, tienes que darle... Ah, pero no, normalmente es dándole... No. Busco aquí en el buscador eje secundario, a ver. Directamente le pone la otra. Sí, es que veremos si es Eje secundario. ¿Es Susana? Sí, dale ahí. Otra, se llama Fernanda. No, mierda. No, me parece. Es que la profesora, o sea, le digo, tal, a ver si me puedes hacer otro Y día. los combinados tampoco te aparecen. Tengo otro, o sea, con otro grupo. Gráfico entero. Tengo un grupo en inglés. Podrías hacer el examen en inglés. Y no me puedes imprimir una copia del mismo en español. Es que lo tendría que traducir. Y digo, wow, pedazo de drama. Lo metes en toda gente y me lo traducen entero. No, es que lo tendría que traducir. Joder. Vale, alguien que tenga Mac Mira, listo. para cambiar su eje. Doble clic. Sí, o dar formato al eje y ahí ya te va a abrir una pantalla. Ya, pero es que no le sale lo de formato. Sí, da clic derecho. Ahí da formato al eje. Y eso es lo que no vamos a hacer entonces. Exacto. ¿Es viernes? Pues no. Tienes que pinchar en la que es planita. Tienes que cambiarla, no sé cómo sale lo de la formato. Ah, mira, lo tienes como por ahí, ¿no? Ah, este secundario, vale. Este secundario. Ya está. Y te aparece así, Bueno, cada si no, uno con su igual escala luego tengo correspondiente que al suyo. Si en un gráfico tú ves que estás cogiendo dos variables y una de repente te aparece planísima y no puedes comentar nada, eso te tienes que dar cuenta que lo tienes que cambiar. ¿Por aquí cómo vais? Lo tenemos ya. ¿Sí? Pero una cosa, que si tuviera la línea, pues ahora aquí Sí, secundario, en el pero más. si está bien. Sí, claro. Sí. Es que si no, por lo No pasa nada. En Mac lo puedes hacer así, pinchas y le das a la derecha y en secundario está. O sea, la verdad es que te salgan como aquí las dos escalitas distintas, cada una con su variable para que
Claro, es que el autor de la línea recta al final, Sí. como los valores están comprendidos amigos entre cero, parece que es plana, pero no es por el tipo de escala que coge la otra variable. Venga, ¿ya lo tenéis? Sí. Pues vamos a hacer la última y comentamos los gráficos. La última es un gráfico de dispersión, pero tiene un poco de truquito porque os va a salir mal la primera vez que lo hagáis. Y ahora os cuento por qué. Sí, es un gráfico y comentarlo. Dice, ahora representaremos la información de otra manera. Realice un gráfico de dispersión. ¿Qué pasa, Marta? Así nada. ¿Nada? Vale, realice un gráfico de dispersión donde cada punto represente el par, brecha producción, brecha de desempleo para un año. ¿Qué relación guarda este gráfico con el anterior? Vale, queremos hacer un gráfico de dispersión. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros... O sea, los datos son los mismos, la brecha de desempleo y la brecha de producción del PIB real con el potencial. Pero si nosotros cogemos esas columnas y le damos a gráfico de dispersión tal cual, bueno, os lo voy a mostrar, nos lo va a hacer mal. Si yo cojo esto y cojo el de la brecha de desempleo, si le doy aquí a gráfico, si yo le doy a dispersión, me va a hacer esto. ¿Y esto qué es? Esto no es un gráfico de dispersión. ¿Esto qué es? Es un gráfico, es como si fuese un gráfico de líneas, solo que en lugar de estar trazada la línea, está con puntitos. Pero ¿os acordáis que este gráfico es el mismo que hemos hecho antes de cambiar el eje secundario del gráfico que acabamos de hacer? La línea plana y la misma curva de los puntitos naranjas. Entonces, esto en realidad, aunque Excel me está diciendo que es un gráfico de dispersión, no lo es. O sea, es un gráfico de líneas, lo único que en lugar de estar la línea entera, eso está como con puntitos, está discontinua. Pero eso no es un gráfico de dispersión, aunque aquí me lo muestre como dispersión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Os digo, yo cojo estos datos de aquí para que me sea más fácil, los pego aquí, pegar valores, porque si no luego os sale con error. Entonces yo cojo aquí los datos que me pide el enunciado que haga. Me da igual que esto esté bonito o no, porque lo voy a hacer en sucio. O sea, esto no lo quiero para nada. Solamente para los datos. Avisadme cuando tengáis los datos que se os solicitan. ¿La pegamos? Sí, pero esto solamente es para la construcción del gráfico. O sea, da igual, no lo pongáis bonito ni nada, es solamente para coger los datos bien. Porque lo que os digo, si vosotros cogéis... si vosotros cogéis los datos directamente y lo que hacéis es darle a gráfico de dispersión, os va a salir mal, ya os lo adelanto. Os va a salir como lo que yo os he mostrado, que eso es un gráfico de líneas y no es de dispersión como el que queremos. Queremos hacer un gráfico de dispersión bien, como el que hicimos de la convergencia. La última vez. Avisadme. Voy a cargar el ordenador. ¿Lo tenéis ya? ¿Quién todavía no? Es que no deja copiarlo porque... ¿Cómo no? Si es copy-paste. Ya, O sea, no he hecho nada. En Mac te sale error. Ah, no, pero y aquí también. Es que le tienes que dar a pegar valores. Ah, Si no, claro, lo que os he dicho, te va a salir error o te van a salir, no sé, esto ceros o cosas así. Dale cuando le das a pegar a lo que te pone 1, 2, 3. Carlos, ¿tú cómo vas con tus gráficos manuales? Es que yo creo que eso es porque, claro, no tienes la última versión disponible. Va a ser por eso. Pero el gráfico no lo ha hecho, ¿no? No, estoy esperando al resto. O sea, de momento tenéis que tener como los datos que nos solicitan para el gráfico copiados, pero nada más. Avisadme cuando lo tengáis así y os digo cómo se hace el gráfico de dispersión. yo
¿Ya? Vale, a ver, yo tardé como 10 minutos en averiguar cómo se hacía porque me salía todo el rato mal. Ya sabéis que a veces los gráficos tú coges las variables, coges los títulos y demás y luego te sale un gráfico que no es. Entonces, os digo la manera como más rápida que descubrí para hacerlo bien. Solamente tenéis que coger los valores para el gráfico. Es que si no os va a salir mal. Los valores. Sin títulos y sin años. Porque en realidad en el de dispersión los años no nos interesan mucho. Quiere ver como la correlación que hay entre estas dos variables. Venga, ¿tenéis así todo cogido? Pues le damos a gráfico recomendado. Ah, bueno, esperar a ver. Es que para que me salga bien... Claro, es que yo lo que hice fue poner primero la brecha de desempleo. No pasaría nada, pero bueno, lo voy a hacer igual que lo hice la otra vez. Cambiar el orden. Primero que aparezca la brecha de desempleo y luego la brecha de producción. No pasa nada, pero queda un poco de aspecto mejor. Daría igual, porque qué más da que pongas en un eje, en plan en el eje X la brecha de desempleo, la de producción en el eje Y la contraria, pero es verdad que queda un poco más mono así. Y ahora cogéis los datos. Y lo que os digo, le dais al de dispersión. Y os tiene que quedar así. Y ahora tenemos que modificar esto de aquí, claro. ¿El qué, Carlos? He cambiado de posición para que el gráfico o sea, como que se vea un poco más la pendiente, pero no pasaría nada si tú en el examen lo haces al revés, porque a ti no te dicen qué tienes que poner en cada uno de los ejes, a ti te dicen que hay dos variables y que simplemente lo hagas el gráfico con el de dispersión, pero así queda un poco como más visible la pendiente. Avisadme cuando lo tengáis así. Pues esto le tenemos que dar a lo de los ejes para abajo, bajo el eje, y a este igual. Bajar los datos como siempre, lo de dar formato al eje. El título yo lo borro porque luego lo voy a hacer yo manual. Voy a poner qué es cada uno de los ejes. Avisadme cuando lo tengáis así. Yo lo que he hecho ha sido... Claro, hice la línea de tendencia también. Vale. ¿Lo tenéis así? Sí. Yo le añadí la línea de tendencia, que es dándole, clicas en una de las bolitas de dispersión y le das aquí a agregar línea de tendencia. Y la cambié de color, bueno, poned el color que queráis. Podéis poner, yo qué sé. El color que queráis. Y ya veis como por dónde va la pendiente. En total tendría que haber 35 puntitos. ¿Por qué hay 35? Vale, leer el enunciado. ¿Qué dice? Dice, realice un gráfico de dispersión donde cada punto represente el par. Es decir, un punto va a representar las dos variables. Entonces, si vosotros lo que hacéis es como el que yo os he puesto antes de prueba, que os he dicho, este no sirve, que directamente cogías cogías los años, cogías los títulos y las variables y te salía uno como de líneas. Y en esas líneas no había 35 puntos, había 70, porque está cogiendo todos los valores. Entonces, nosotros queremos que en un mismo punto ya estén incluidas las dos variables. Entonces, si nos fijamos, aquí hay 35 puntos, que es lo que nosotros queremos. Yo la línea esa no sé cómo se hace. Pincha el botón derecho y agregar línea de tendencia y le pones el color que quieras. Hay unos que clico a una bolita, sí. Sí, pero me aparecen, se me clican a veces, pues yo qué sé, 15, 10. Bueno, da igual, pues que se te da igual, aunque se te cliquen varias. Le das botón derecho, línea de tendencia y le cambias el color al que quieras. Yo tengo línea sólida, línea delgada, pero no tengo nada más. Pues pon, yo qué sé, la línea que tú quieras. O sea, te sale la pendiente, que es lo importante. No sé, no puedo.
Pero lo de agregar la línea de tendencia sí o tampoco. No, nada. A ver. ¿Lo has dado aquí? ¿Se lo dijo aquí, la línea de tendencia? Ahí. No sé. Aquí está, cambia el color lo que tú quieras. Nada, botón derecho, o sea, clicas aquí. Botón derecho, agregar línea de tendencia. ¿Y yo por qué he escrito un mensaje solo esto? Pues no sé qué has hecho. Venga, pero hazlo tú solo, como si yo no estuviese. Vamos a darle para atrás, porque si no, no aprendes. Hala, empieza. Aquí, derecho, no en el centro. Sí. Claro, y ahí ya pones el color que tú quieras y el grosor que tú quieras y tal, le daría un color al que te dé la gana y ya está. ¿Por aquí cómo vais? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Venga, pues vamos a continuar. Ahora hay que cambiar los títulos de los ejes, porque si no, no sé qué está midiendo en cada uno de ellos. Así que nada, títulos de eje. Y en el vertical hay que fijarse a ver cuál es cada uno por los valores. Este era el de producción, ¿no? Sí, este es el de producción. Brecha producción. Y ahora voy a poner el otro. Ay. En el horizontal, brecha de desempleo. Fijaos en los valores para ver cuál es cada una de ellas. Y ya sí que lo tenemos. Avisadme cuando estéis aquí. Sí, pero una preguntilla. ¿Qué te pasa? Por los valores. Tienes que fijarte qué valores hay aquí, qué valores hay aquí y dentro de aquí cuáles están. La de desempleo, fíjate, son valores como más grandes, ¿vale? Y estos de aquí son todo 0 con algo. ¿Lo ves? Sí. Es la única manera. O sea, tú ves aquí tu escalita de estos números y dices, vale, esto corresponde al desempleo. ¿Sabes? Por los valores que tienes. Y en lo otro que son todo 0,0 algo, fíjate en nuestra escalita. En Max hace diferente eso. ¿El qué? Lo de títulos de eje. ¿Y si le das al buscador títulos del eje o algo así? O sea, ponlo en el buscador, títulos... Sí, pon títulos solo. O si no, eje. Marta, ¿cómo vas? ¿Sí? ¿Igual? Vale, pues solo nos queda comentarlos. Y en series uno borramos la leyenda. ¿Te ha salido una leyenda? Sí, bórralo porque en realidad lo que estamos midiendo aquí son dos variables. O sea, para mí Vale. la leyenda aquí es innecesaria porque ya estamos diciendo que este eje es el de la producción y este el del desempleo. Y estamos viendo ya la relación. Entonces, para comentar, por ejemplo, yo lo que he hecho, bueno, lo tengo aquí, ¿vale? Os digo lo que he escrito y luego cómo se relaciona con el gráfico anterior. ¿Estáis todos? ¿Sí? Yo he puesto este gráfico de Bélgica ilustra la ley de Okun, que establece una relación inversa entre la brecha de producción, la diferencia entre la producción real y la potencial, y la brecha de desempleo, la diferencia entre la tasa de desempleo real y la natural. O sea, hasta aquí he puesto lo que es la teoría. Digo, en el gráfico cada punto representa un momento en el tiempo, mostrando simultáneamente, claro, lo muestra a la vez, porque el enunciado te dice que para cada par representes, o sea, en un mismo punto las dos cosas. Entonces dice simultáneamente la brecha de desempleo en el eje horizontal y la brecha de producción en el vertical. La tendencia general de los puntos, marcada por la línea de regresión punteada en verde, muestra claramente la relación inversa. Y aquí es lo que os he contado yo antes. Dice, cuando la brecha de desempleo, si la brecha de desempleo es negativa, ¿vale? El desempleo está por debajo de su tasa natural, tiende a asociarse con una brecha de producción positiva. Producción por encima de su potencial, lo que sugiere una economía funcionando a un ritmo elevado. Y aquí la situación inversa.
la brecha de desempleo es positiva, es decir, el desempleo está por encima de su tasa natural, tiende a coincidir con una brecha de producción negativa, producción por debajo de su potencial, que indica una economía con recursos ociosos. Y luego la relación con el otro gráfico, he puesto ambos gráficos ilustran la ley de Okun, que establece una relación empírica, os he dicho que son relaciones empíricas, e inversa entre las variaciones de la tasa de desempleo y las variaciones de producción de un país. El primer gráfico muestra esta relación a lo largo del tiempo y el segundo, en lugar de tener en cuenta el tiempo, que os he dicho que no es necesario ponerlo porque en realidad eso nos da igual, visualiza una correlación directa entre las dos brechas. Aquí lo que tenéis que relacionarlos con lo de la ley de Okun, que sí que se cumple, es decir, cuanto más desempleo hay en el país, menor es su producción y viceversa, que tiene sentido, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes. O sea, es simplemente relacionar lo que os subí en el vídeo o lo que tenéis en las diapositivas de la ley de Okun con esto. Y por cierto, ya que estamos, la curva de Phillips, ¿qué dice? Que no lo pregunto aquí, pero os puedo preguntar algo de la curva de Phillips. La curva de Phillips, ¿qué relaciona? La tasa de inflación y el desempleo. ¿Y qué dice? Que cuando el desempleo es bajo, la inflación sube. ¿Por qué? Que se lo he dicho antes a Marta. El coste de los salarios mayor. Vale, porque imaginad, cuando el desempleo de un país es bajo, digamos que el poder de negociación que tienen los trabajadores es mayor, porque es muy difícil conseguir a alguien que haga tus cosas, casi todo el mundo está empleado y tal. Entonces, ahí lo que hacen los trabajadores es como jugar y decir, yo quiero un aumento de sueldo. Entonces, las empresas son como más flexibles a la hora de dárselo porque saben que el mercado, que no hay mucha gente para trabajar, todo el mundo está cogido. Entonces, normalmente se cumple eso, que cuando la tasa de desempleo es baja, los trabajadores piden un aumento de salario y cuando piden un aumento de salario las empresas se lo conceden y entonces al concedérselo, si antes lo que le decía Marta pagan por un trabajador 1.500 euros al mes, me lo invento, ahora pagan 1.700, por ejemplo. Esos 200 de diferencia por cada trabajador, que es un coste un gasto fijo de los trabajadores, lo tienen que repercutir esa subida de sueldo en los productos, servicios que están ofreciendo de cara al público. Porque si a ellos les cuesta más la producción por la mano de obra en este caso, claro, a ti te lo tienen que repercutir a la hora de vender productos. Entonces, que haya poco paro poco desempleo en el país, eso conlleva a una inflación de los precios de los bienes y servicios. Y eso se refleja en la curva de Phillips, que es lo que os dije en el vídeo. ¿Vale? Que lo tenéis que saber también. Y nada, y con respecto al otro gráfico, lo que he puesto es que este es como los de siempre, comentar un poco las subidas y las bajadas, ya que puede ser debido. He puesto el gráfico analiza el país de Bélgica entre 1990 y 2024 en términos de brecha de producción y de desempleo. Muestra una brecha de producción, la línea azul, relativamente estable, porque está alrededor de cero. Acordaos que antes era muy plana, ahora es porque hemos cambiado un poco el eje secundario, pero si nos fijamos en los valores, está alrededor de cero. Y esto indica que el PIB real se ha mantenido cerca de su potencial. En contraste, la brecha de desempleo, que es la línea naranja, exhibe una mayor volatilidad. Se observa un desempleo significativamente alto en la primera mitad de los 90, seguido de una disminución notable hasta principios de los 2000. ¿Vale? Que lo tenemos ahí. Posteriormente, la brecha de desempleo vuelve a aumentar con la crisis financiera de 2008-2009 y la crisis de deuda soberana a la que estaba sometida Europa. A partir de 2014 se aprecia una tendencia general a la disminución del empleo, aunque con fluctuaciones. Y hacia el final del periodo analizado, la brecha de desempleo parece estabilizarse en valores cercanos a cero, sugiriendo una convergencia hacia la tasa de desempleo de equilibrio. Este de aquí es básicamente que comentéis un poco cómo van fluctuando las variables que estamos analizando, del país que estamos analizando y a lo largo de los años. O sea, este es como los de siempre. Pues la línea azul es aunque haya muchos picos, se mueve entre 0,0... Por eso lo hemos puesto, que es relativamente estable porque está alrededor de cero. Os lo dejo aquí, claro. Es que es lo que os he dicho, que aquí parece que está fluctuando mucho porque hemos cambiado el eje para que no fuese plano. Pero si tú te fijas en los valores, están todos alrededor de cero. Entonces, por eso he puesto que la línea azul tiene estabilidad. Se ha mantenido, ¿vale? Estable a lo largo del tiempo. Porque nos tenemos que fijar un poco en los valores. Y los valores, si os fijáis, están en torno a cero. Y nada, y eso, o sea, el comentario como siempre, y el comentario aquí relacionarlo con lo de la ley de Okun.
os podría preguntar algo también de lo de la tasa natural de paro en la práctica. Pero ya os he contado lo que es la Nairu. ¿Qué os he dicho que es? Una tasa de paro que Que siempre va